Muchas gracias, Fernando. Hola, Analía, los demás hermanos ahí. Sí, quiero compartir un pensamiento que se encuentra en el libro de Salmos. Salmos es un libro en el cual cuando yo trabajo solamente 6 meses en el año y cuando dejo de trabajar vuelvo acá al libro de Salmos a poder buscar y tener esa comunión íntima con el Señor. No trabajo los otros meses no porque soy vago, sino porque realmente me dedico a la elaboración de lo que son las remeritas, la chompa y cosas así, y trabajamos por temporadas, ¿verdad? Entonces, bueno, en el Salmo capítulo 34, el escritor de este salmo es David. Todos conocemos algo de este hombre, que primero fue un pastor, después se convirtió en un peleador cuando enfrentó al gigante, y después el rey que estaba en esa época, Saúl, se convirtió en el perseguidor de este joven, de este muchacho. Y David, en el Salmo capítulo 34, estaba allí con los filisteos, ¿sí? Y él había abandonado su casa, su familia, su pueblo, y muchos podemos decir estaba en un lugar incorrecto, con las personas incorrectas, pero David allí en ese lugar, digamos así, a la deriva, en el Salmo 34, versículo 1, hay esa frase que me encanta cuando David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hablamos de las adicciones, hablamos de que tenemos luchas, batallas, les escuchaba y también miraba hacia atrás, de que tenemos un Dios poderoso, hermanos. No pensemos que solamente ustedes luchan o que solamente ustedes pueden caer en las tentaciones. Nos pasa a todos. Pero David nos enseña en esta noche que él estaba en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas. Pero David nos va a enseñar lo que él tenía en su corazón. Y él sabía que tenía problemas, tenía personas que lo perseguían, que lo querían matar, pero David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y es lo que usted y yo necesitamos hacer. Y el tema que quiero compartir con ustedes se llama, ahora es el tiempo. No es el tiempo de pensar que podemos retroceder, que alguien nos está induciendo a caer y tal vez estamos ahí luchando nosotros. Entendamos que Cristo es más poderoso que cualquier adicción. Entendamos que Cristo es más poderoso que el mismo Satanás porque él ya lo venció en la cruz del Calvario y le dio ese golpe de muerte. Entonces nosotros estamos del lado de la victoria y lo que tenemos que hacer en primer lugar es decidir como David, él decidía y él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Pasamos a veces pensando en lo que hicimos ayer, en lo malo que hicimos ayer. Y eso es la voz del acusador. Conversaba con una señora que nos hace unos trabajos y me contaba que tenía ciertas dificultades con su compañero de vida. Y yo le decía que las palabras que ella a veces recibía son las mentiras que el diablo se las daba a ella. Y que si ella decidía escuchar y creer aquellas mentiras, iba a terminar creyendo y viviendo con esas palabras que escuchaba día tras día de esa persona. David estaba con el pueblo incorrecto, con las personas incorrectas, pero David tenía un Dios poderoso. David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continua en mi boca. ¿Cuál es el Dios que usted y yo tenemos, hermano? ¿Será un Dios que solamente quiere que estemos sobrios 3 meses, un año, 5 años? Conozco a Fernando, como decía, más de 20 años atrás, y cuando Fernando estuvo aquí en Ecuador, él se levantaba escuchando música de amor, porque estaba enamorado, orando por su compañera de vida. Y nosotros le preguntábamos y le y le decíamos allí, ¿por qué tienes tanta alegría? Y Fernando nos decía, porque no sé si el día de mañana voy a poder bendecir a Jehová. No sé si el día de mañana voy a alabar a Jehová. Y mientras tenga aliento de vida, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. No quiero detenerme mucho en cada versículo. Quiero más darle énfasis en el versículo 14. El tema que vamos a compartir es, ahora es el tiempo. ¿Pero el tiempo de qué? En primer lugar, David, inspirado por el Espíritu Santo, Dios le habla a él y le dice, David, se lo dice a usted y me lo dice a mí, apártate del mal. Es lo que usted y yo tenemos que decidir, ¿sí? Apartarnos de las personas peligrosas,
Apartarnos de estar en los lugares en los cuales tal vez usted y yo podamos resbalar. Apartarnos a veces de nosotros mismos, escuchar esas voces que vienen ahí cuando tal vez estamos desconectados de este Dios poderoso. Y Dios le dice al rey David, estaba ahí en ese lugar con las personas incorrectas, con el pueblo incorrecto, y Dios le dice, apártate del mal. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando usted y yo bendecimos a Jehová en todo tiempo, cuando su alabanza está en mí, ¿sí? Nosotros debemos, y lo hacemos, nos apartamos del mal. Nos apartamos del mal. En segundo lugar, Dios le dice, y haz el bien. Y hacer el bien implica que, en el versículo 4, David dice, busqué a Jehová. ¿Y qué dice allí? Si puede leer esa parte que sigue, alguien. ¿Qué dice David? Busqué a Jehová y él me oye. Quiere decir que Dios te escucha. ¿Cuándo nos escucha Dios? Cuando buscamos su presencia, cuando buscamos su palabra, cuando nos apartamos del mal y empezamos a hacer el bien. Dios nos oye, pero también dice, y me libró de todos mis temores. Tampoco debemos pensar que somos autosuficientes y no podemos pensar en que tal vez podemos caer. No se trata de eso. Pero David dice, pero Dios me libró de todos mis temores. Ayer me subí en el micro y se subieron dos morochos, y cuando lo vi a esos tipos dije, hermano, estos tipos nos robaron, hermano. La cara que tenían daba miedo, digamos así. Pero ahí se sentó después un joven que, se sentó un señor que iba a trabajar al campo con un machete que parece espada. Yo dije, wow, Dios envió su ángel ya para que pueda protegerme, ¿verdad? Y es así, tenemos temores. Pero ¿qué hace? Cuando buscamos a Dios, Dios nos escucha, pero Dios te libra de aquel temor que tal vez está arraigado en tu corazón. Aquel temor en la cual que usted dice es que no puedo estar solo. Aquel temor que usted dice es que no puedo tal vez estar en la esquina de mi barrio. ¿Pero por qué? Tenemos que buscar a Dios, nos apartamos del mal y empezamos a hacer el bien. Recuerdo un día cuando estábamos en Palabra de Vida, nos fuimos de gira a Paraguay, ahí con el coro, la cantata, y estuvimos predicando en una de las cárceles ahí de San Lorenzo. Había un preso que le decían el Topo. Este tipo se había escapado varias veces de la prisión. Y uno de las últimas fugas que este hombre hizo es que ese tipo se escondió casi un mes ahí dentro de la misma prisión. Y ahí en ese hueco donde ese hombre estaba, alguien le llevó un Nuevo Testamento, o sea, no se sabe cómo le llevó ese Nuevo Testamento. Y los Nuevos Testamentos de los Gedeones, en la parte de atrás vienen ciertas citas bíblicas resaltadas con color negro, y viene el plan de salvación, y el Espíritu Santo obró en convicción de pecado, y ese hombre recibió a Cristo ahí solo. ¿Sí? Mientras todos pensaban que este hombre ya se había fugado, ese hombre salió del hueco, salió donde estaba escondido. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, queridos hermanos. Escuchaba aquí a la hermana y decía que tiene un Cristo poderoso. Ese es el Cristo que tenemos. Sí, no podemos estar allí escondidos en el hueco. No podemos estar ahí cabizbajo y pensando que tal vez el enemigo golpea más fuerte. Cristo ya lo golpeó, ya lo venció. Y aquí el salmista dice, Dios le dice, apártate del mal. Capaz tenemos que resetear nuestro celular y tenemos que eliminar ciertos que hace el bien. ¿Qué dijo David? Busqué. ¿Busca usted a Jehová, querido hermano? Espero que sí. Espero que yo cada día pueda tener ese mismo sentir. ¿Qué hace Dios? ¿Me escucha? ¿Qué hace Dios? Me libra. ¿Sí? No solamente tengo que buscar la paz y hacer el bien, sino que ahí dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Verdad? Y síguela. Y en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, el autor de Hebreos dice que debemos buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2 también decía que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque su vida y la mía debe estar llena de decisiones. David dice, bendeciré a Jehová. En el versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó. En el versículo 6, ¿qué dice? Dice, este pobre clamó. Es que cuando buscamos a Dios, clamamos, Señor, fortaléceme, Señor, háblame, guíame, ayúdame, provéeme, ¿sí?
Dice, este pobre clamó, ¿sí? ¿Y qué dice? Y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pasamos por momentos así de ansiedades, todos. Capaz usted estuvo adicto a las adicciones de las drogas. Yo fui adicto a las apuestas. Y no había un día cuando yo estaba más chico, ¿no? Ya tengo 45 años y jugaba de jueves a domingo en los casinos y trataba de buscar qué cosa vender para obtener algo de recurso económico y poder ir a jugar. No me importaba si ganar o perder, pero un día llegó el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque Dios apostó por nosotros. Dios se jugó por nosotros y ahora nos corresponde a cada uno de nosotros jugarnos por Él. Y David estaba en el pueblo incorrecto, estaba con el rey incorrecto, pero David dice, bendeciré a Jehová. David dice, busqué a Jehová. David dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7, no solamente Dios te libra o me libra, sino que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Tememos a Dios? ¿Tememos cuando estamos solos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que deseamos? Ahí tenemos que desear el reverenciar y respetar que Dios está ahí con nosotros, su presencia está con nosotros, pero el temor a Dios me tiene que llevar ¿a qué? A hacer el bien, a apartarme del mal, a buscar la paz, a seguir el camino de nuestro Dios. Y aquí el salmista dice que Dios nos defiende. Dios pelea por nosotros, Dios pelea por sus hijos, Dios nos protege, ¿verdad? En el versículo 8, David dice, gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El tema que les decía es, ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de bendecir a Dios, ahora es el tiempo de buscar a Dios, ahora es el tiempo de clamar a Dios, ahora es el tiempo de entender de que tenemos que disfrutar de ese Dios vivo, ese Dios maravilloso. Dios nos anhela celosamente. Escuchaba ahí al hermano que está ahí fielmente conectado con la palabra de Dios y eso es admirable, eso es valioso. Nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer puede reemplazar ese deleite de poder disfrutar, de tener esa cita personal con nuestro Dios. Y aquí David estaba en el lugar incorrecto, pero yo me imagino a este hombre que les decía a sus soldados, hey amigos, tenemos que gustar de Dios, tenemos que disfrutar de Dios, tenemos que darnos cuenta de que Dios es bueno, ¿sí? Dios es bueno todo el tiempo. ¿Sí? Y ahí David dice, dichoso el hombre que confía en él. David fue considerado el hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo subidas, tuvo caídas, pero de todas formas este hombre cumplió el plan, el propósito de Dios, en la cual cuando este hombre volvió después de sus pecados de adulterio, asesinato, altivez, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre? Volvió a Dios, buscó su perdón, buscó su misericordia y terminó como el rey conforme al corazón de Dios. Sí, todos tenemos momentos en los cuales hemos resbalado y caído, pero es tiempo, queridos hermanos, de ya no pensar en aquello. Es tiempo de voltear esa página y entender de que Dios nos anhela celosamente y como David decía, gustad y ve que es bueno Jehová. Le contaba a mi esposa cuando estaba en Argentina, visitamos los tenedores libres, no solamente de disfrutar las carnes, los salamis, los postres, las pizzas, las pastas. Qué hermoso cuando nos deteníamos y tomábamos ahí la copita de helado y buscábamos deleitarnos y disfrutar del budín, del flan, ¿sí? De la torta de tres leches, de los helados, y es lo mismo que tenemos que hacer de Dios. Tenemos que disfrutar de su persona, tenemos que disfrutar de su palabra. Por eso ahora es el tiempo, ese es el tiempo cada día que Dios desea que usted y yo podamos buscarlo a Él, ¿sí? Y por eso David dice, dichoso el hombre que confía en Él. En el Salmo 84, versículo 10 y 12, también David dice, dichoso el hombre que confía en Jehová de los ejércitos, porque es ahí donde usted y yo podemos disfrutar no solamente de su palabra, sino de que Dios va a pelear y Dios te va a proteger, querido hermano, de tus ansiedades, de mis angustias, de mis temores. ¿Qué tengo que hacer yo? Me debo apartar de lo malo, me debo, ¿sí? Tengo que buscar la paz, tengo que seguir el bien, ¿sí? Y David dice, temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Por qué? Porque cuando usted se ocupa de Dios, o cuando realmente
disfrutamos de estar pasando tiempo con Dios, como dice ahí el versículo 9 al final, pues nada falta a los que le temen. La vida del creyente es una vida de fe en todos los aspectos de la vida. ¿Sí? Tenemos que vivir por fe. No tenemos que estar allí pensando o estar ahí preocupados y envejeciéndonos qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Ocupémonos de disfrutar, de deleitarnos de Dios. Y Dios se va a ocupar de su y de mis necesidades, queridos hermanos. Dios suplirá lo que nos falta. Pablo dice eso en Filipenses capítulo 4, versículo 18, que Dios suplirá todas sus cosas. O sea, este hombre estaba preso. Y este hombre tenía la certeza de que Dios iba a suplir todo lo que él iba a estar necesitando en ese lugar. Usted y yo nos movemos por diferentes lados y cada día disfrutamos, así sea de un pequeño sanduchito, y podemos disfrutar de la provisión de Dios, ¿verdad? Los leoncillos necesitan, dice, y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, para ir haciendo un resumen, ahora es el tiempo de que David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En el versículo 4, David dice, busqué a Jehová y él me oyó. En tercer lugar, en el versículo 14, habla de que Dios le dice, David, debes apartarte del mal. Dios te oye, Dios te escucha y Dios coloca ese sentir por medio del Espíritu Santo cuando tal vez podemos estar queriendo desear algo incorrecto o estar allí con personas incorrectas. Dios nos dice, hey, apártate del mal. No pensemos que somos más poderosos que otros. No, necesitamos depender del Espíritu Santo, depender de Dios y sobre todas las cosas, aplicar lo mucho o lo poco que conocemos de Dios. Dios le dice, hey, apártate del mal y haz el bien. ¿Sí? ¿Cuántos ministerios como el que ustedes tienen ahora? Veo que hay 40, 50 personas conectadas y esto lo hacen durante 2, 3 días por semana. Y esto es parte, como ahí compartía el hermano, de las 4 patas que decía, digamos así, es parte de lo que Dios quiere hacer ahí con ustedes en Argentina, donde ustedes nombraban Mendoza, Neuquén, Avellaneda y sucesivamente. O sea, Dios desea hacer grandes cosas con ustedes y con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? En el versículo 11, David dice, venid, hijos, oídme. Y yo quiero que esa frase usted la pueda recibir como que sea Dios que te dice eso. Venid. Y el trato que Él nos dice, venid, hijos. Y Él dice, escucha. ¿Sí? Oídme, dice el Señor. ¿Sí? El temor de Jehová os enseñaré. ¿Qué es el temor a Jehová? El temor a Jehová no es tenerle miedo a Dios. Es disfrutar de que Él está allí. Cuando nadie lo ve a Dios, nosotros podemos tener la certeza de que Dios nos acompaña. Dios está con cada uno de nosotros. Dios nos escucha. En el versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Sí, sobre usted, querido hermano. ¿No le da alegría eso? ¿No le da alegría de que los ojos de Dios lo observan, me miran cada día? Y eso me tiene que llevar a que el temor a Dios es que yo tengo que estar con las personas correctas, con el grupo ahí, no poderme desconectar, no dejar de congregarme, no dejar de ser ese sacerdote ahí en mi casa o esa mujer conforme al corazón de Dios. Tengo que estar ahí conectados. Dios tiene que ser el centro, ¿sí?, de cada cosa que usted y yo podamos realizar. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Están en Argentina, están en Ecuador, están en China, están en todos lados, pero están los ojos de Jehová sobre los justos, sobre aquellos que un día, como dice el Salmo 22, el Salmo 34, verso 22, cuando dice Jehová redime el alma de sus siervos. Los ojos de Jehová están sobre su vida y la mía, porque un día usted y yo fuimos redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre del Hijo unigénito de Dios. Y por eso Dios le observa. Y en el verso 15 dice que no solamente Jehová mira, sino que dice que sus oídos están atentos al clamor de ellos. Sí, tener comunión con Dios no solamente es abrir la Biblia, leer, llámese un versículo, no. Sí, tener comunión con Dios es desconectarme de todo. Poder encerrarme, si es posible, en un lugar secreto y estar allí disfrutando
conversando con ese Dios que deseamos un día ser revestidos y partir a la misma presencia del Señor y no vivir avergonzados, alejados de Él, sino estar cerca, cercano, ¿sí?, al mismo Señor y poder contemplar y alabar y engrandecer por todo lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros mientras estuvimos aquí en este mundo. Para ir cerrando, dice que Dios escucha, dice, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Un día estábamos visitando aquí a un amigo que él es radiotécnico, arregla radios, televisores y sucesivamente, y llegamos con un primo allí a su casa, saludamos, compramos unos heladitos porque venden helados, los hacen muy ricos, cuando vengan a Ecuador los invitamos, ¿está bien? Y bueno, yo le hice una pregunta y le dije, hermano Carlos, ¿cuánta última vez que Dios le habló? Y el hermano como que se empalideció un poco y empezó a sudar. Y después de un minuto, 2 minutos de silencio, mirándonos fijamente, el hermano me dice, hermano, a mí Dios no me habla, Dios no me habla. Y cuando él dijo esas palabras, la esposa se mandó y le dijo, ¿cómo Dios te va a hablar? Si la Biblia que tú tienes la tienes encima del televisor y nunca la abres, lo único que haces es abrir el YouTube, poner una música o escuchar un mensaje, y eso no es tener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, ahora es el tiempo, como David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo el mundo estamos en crisis, pero usted y yo estamos en Cristo. Mientras otros se quejan de algo, usted y yo podemos decir como David, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En segundo lugar, David dice, busqué a Jehová y él me oyó. Escuchaba el testimonio de un hombre que fue sobreviviente en un accidente aéreo, y ahí en medio de la selva, ahí en el Amazonas, este hombre clamó a Dios. Y este hombre no murió, tiene todas sus marcas de todo el golpe de esa tragedia que tuvo, pero este hombre dice que él allí tuvo un encuentro personal con Dios. Es así, no importa el lugar donde estemos, cuando usted realmente quiere buscar a Dios. En el libro de Santiago, por eso ahí el hermano de Jesús dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando buscamos a Dios, Dios se acerca y yo me acerco a Él, ¿sí? Pero también tenemos que apartarnos del mal, queridos hermanos. Y la vida cristiana no es una vida de letra, no es una vida de te cuento, no es una vida que mira, yo pasé, no. La vida cristiana es una vida práctica, y donde usted y yo tenemos que practicar, tenemos que apartarnos del mal. Usted y yo donde estemos tenemos que apartarnos de lo malo, ¿sí? Y lo malo encierra muchas cosas, ¿ok? Y cuando nos apartamos de lo malo, tiene que haber algo en nosotros que nos muestra que estamos obedeciendo a Dios y estamos practicando la palabra. ¿Cuándo? Cuando hacemos el bien, sin decirle nada a nadie lo que hacemos por otro. Y dice, y hace el bien y busca la paz. Este mundo, ¿no? El COVID, ¿no? Trajo demasiada ansiedad, demasiado temor, demasiadas cosas en la cual hasta el cristiano estaba ahí de rodillas pidiendo perdón a Dios porque estaba viviendo una vida doble, triple. Pero aquí David dice, apártate del mal, hermano. No esperemos una crisis para allí cortar con esas cosas que nos lastiman, esas cosas que lastiman el corazón de Dios. Hagamos el bien, ¿sí? Buscar la paz implica a veces hasta renunciar, ¿sí? Acá en mi país es un país agrícola, la gente vive del campo, y a veces los padres, cuando no reparten sus propiedades, sus haciendas, ¿sí? Y quedan 10, 20, 30, 100 o más hectáreas, a veces hasta se matan los herederos. Pero usted como cristiano, queridos hermanos, como yo siempre le digo a la gente, ¿qué venimos a hacer a este mundo? No venimos a recibir una herencia, venimos a dejar una herencia. Esa herencia que tenemos que dejar es que tenemos que bendecir a Dios, buscar a Dios, apartarnos del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguir, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No escuche esas voces que no son de Dios, querido. No escuchemos. El otra vez lo hiciste, el otra vez lo pensaste, viste que tú no vas a cambiar, viste que realmente tú no eres cristiano. No escuche esas voces. Escuche la voz del Señor que te dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. No porque se pierda la salvación es un regalo gratuito de Dios, sino que al ocuparnos de nuestra salvación, estamos apartándonos del mal, estamos
haciendo el bien, estamos buscando la paz y estamos siguiendo y viviendo la vida como un verdadero cristiano, donde cada día usted y yo tenemos que batallar. Sin estar hablando mucho más, creo que es lo que Dios había colocado en mí y el mensaje no es para ustedes, el mensaje también es para mí. El mensaje es que Dios también me dice, Jaime, apártate del mal. Yo acá me relaciono con muchas maestras, muchas mujeres, digamos así, alumnas, porque vendo lo que son equipos de fútbol del Barcelona, Real Madrid, Boca, River. Acá en Ecuador, desde el mes de junio hasta los primeros días de diciembre, cada escuela y colegio organiza una semana deportiva que se llaman las Olimpiadas. Pero ¿qué hago yo? Al darme cuenta de que tal vez puedo caer en la trampa de una mujer que no es mi esposa, llevo a mi esposa conmigo a tomar los contratos y cuando más son mujeres, la que lleva el contrato del pedido que hemos levantado es mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios también me habla y Dios también sabe de que yo también soy vulnerable y puedo caer. ¿Y qué tengo que hacer? Apartarme del mal. No pensar que soy guapo, que yo me la sé toda. No, no, tenemos que apartarnos. La vida del cristiano es una vida práctica. No escuchemos cosas que no vienen de la boca de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude a continuar en el camino que usted y yo valientemente nos hemos propuesto continuar y seguir aquel que ya venció a nuestro Cristo, que es todopoderoso. No hay nadie inigualable que Él. Amén.